El día de hoy, la vez pasada estábamos hablando, estábamos en el episodio, señor, Hecho. hoy estamos a 6 de diciembre. Gracias. Uy, no, espérate, yo creo que mejor vámonos para allá. Porque sí, quitar ese pianito de ahí. Que si ahí sí no se ve nada. Listo, ya, ahora sí, un poco mejor. El día de hoy vamos la vez pasada habíamos estado trabajando. Deja eso, ¿para qué lo traes? No. Bueno, la vez pasada habíamos estado viendo el episodio 20, estamos alcanzando la mitad del estudio. En el episodio 20, pues estuvimos hablando acerca de las profecías, nos tomó un buen tiempo hablando sobre eso, porque pues es bien importante, todo es importante, pero pues esto completamos, entonces hoy completamos esa parte y vamos a estar viendo esta franjita de acá, que debe estar en sus cartillas. Entonces, pues ya conocemos este ejercicio, que es, admitir, gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de los 4 episodios. Les recuerdo así rápidamente de qué se trataban los 4 episodios de los que estamos hablando. Bienvenida Mariana. Uy, qué juicio. Listo, entonces, el episodio 17 tenemos que Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo. ¿Sí? Y pues se instituyó todo el sistema sacrificial a partir de todo lo que está en el libro de Levítico, todo lo que eran los sacrificios, y pues ahí vimos un poco acerca de la manera en que Dios estableció, pues como que estableció en la ley un sacrificio para la expiación de los pecados, ¿sí? Esa fue una de las cosas que vimos allí. Luego en el episodio 18 se nos relata un suceso que pasó, un suceso en Números, que es el suceso de la serpiente de bronce, que pues fue un momento en el que pues los israelitas se quejaron, Dios mandó unas serpientes ardientes y finalmente le dio instrucciones a Moisés de que pusiera una serpiente de bronce, la pusiera en lo alto y el que la mirara, ¿qué le pasaba? Se salvaba. Se salvaba, gracias. Listo. Bueno, ese fue el episodio 18. El episodio 19 hablamos del reinado de David. Entonces aquí vimos cómo pues Dios, después de haber establecido un sistema de gobierno con los jueces, ¿sí? Finalmente pues los israelitas no funcionaron mucho con ese sistema de gobierno, entonces al final pues Dios les dio un rey, primero fue el rey Saúl y luego fue el rey David, que fue pues como el que recibió la promesa de que iba a haber alguien de su descendencia que iba a ser un rey para siempre, que esa es otra de las señales. Mira, y aquí están todas las señales, el sacrificio en Levítico, el mirar con fe la señal que Dios había establecido, que esa es otra señal, y en este caso el hijo de David, que es otra señal, y finalmente pegamos un super salto, ahí mejor dicho pasamos volando por encima de muchas cosas para llegar a el episodio 20, donde hablamos de las profecías que hablaban acerca del Mesías, donde Dios especifica muy claramente cómo es que cómo iba a ser el Mesías, eh, digamos, cómo el Mesías cómo debían esperar el pueblo de Israel al Mesías. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, mis hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre estos puntos en particular? Bueno, no al parecer. Entonces, vamos a ir con las maneras en que Dios está representado en los acontecimientos de estas páginas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos de las partes del carácter de Dios y vamos a ver cómo se ven reflejadas en estos episodios. La primera es Creador Todopoderoso. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué parte de Creador? Vemos acá algo en lo que podamos decir en esto. Recuerde que es en estos 4 episodios, no en todo lo que hemos visto anteriormente, sino en estos 4 episodios, los sacrificios, la serpiente de bronce, el rey David, las profecías. Ahí vemos a Dios como Creador Todopoderoso.
¿Qué dicen mis hermanos? Aquí los voy a poner, los voy a ver a todos. Hola, No. hola. O sea, me siento como en clase, hablando solo. ¿Lo vemos de alguna forma reflejado? Emil le dice que no. ¿Todos de acuerdo? Mariana, ¿qué opinan allá en casa? Bueno, por lo menos está Gemile. Mariana no está. Ay, no, terrible. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Por supuesto. ¿Cómo vemos a Dios en los 4 episodios como creador todopoderoso? Gemile dice que no. ¿Ustedes qué opinan? Ah, no. O sea, que si vemos a Dios en los últimos 4 episodios del 17 al 20 como creador todopoderoso. Sí, señora, tal cual es Sí, la pregunta. claro. ¿De qué manera, Claro que sí. Milena? Entonces, digamos, en el hecho de mandar a crear el tabernáculo, pienso que ahí también, señor, Sí, continúa, por favor. pienso que ahí también es una forma de mostrar su poder y su creación, de separar un espacio santo para adorarlo a él. Ahí pienso que también se manifiesta. Sí, me quedo pensando porque Gemini le dice que no, pero sí, lo mismo el hecho de las serpientes. ¿En qué sentido, Mile? Señor. ¿En qué sentido lo ves en lo de las serpientes? Digamos también el hecho de la creación de, listo, envía el castigo, ¿cierto? Envía el tema de las serpientes como castigo, pero también aún así muestra su poder manifestándose en su misericordia y decir, venga, también entonces ustedes están arrepentidos, están pidiendo perdón, entonces va a haber una solución frente a eso. Entonces ahí también veo su poder y su creación. Exacto, yo pensaría en lo que tú dices. Bueno, ya voy a leer lo que dice Gemini. Yo pensaría que digamos, más que en la parte de la creación, porque acá pues no estamos viendo a Dios creando directamente, ¿sí? Sin embargo, sí es todopoderoso, o sea, que aquí vemos sobre todo, yo lo veo más en la parte de las serpientes, como que Él es Señor de toda su creación y controla las serpientes, o sea, lo veo más por el segundo lado que por el primero. Emile dice, No, jajaja. no, No pero es- ah, esto fue antes. Ya había creado las cosas, dice la familia Linares Malaver. Emile dice que sí y que no está creando directamente. Yo lo veo de esa manera. Ahora, pues no creo que sobre este punto haya la respuesta correcta, pero sí creo que, pues Dios, digamos, lo veo más como en su medida de todopoderoso, de todas las cosas que él pudo crear, ¿sí? Pero bueno, es interesante la visión que nos presenta Milena frente a esto. Gracias, muchas gracias además por el romper el silencio. La segunda que vamos a ver es autoridad suprema, Dios como autoridad suprema en estos 4 episodios. Pues sí, los castigó. ¿Y la autoridad solo castiga? No, pero pues mostró su autoridad castigándolos. Ok. Y también toman dando profecías de que iba a pasar algo bueno. Emilio dice, las órdenes y los mandatos. Ajá. Vemos acá sí, las órdenes y los mandatos, efectivamente. Sí, acá vemos a Dios. Fíjate que en el episodio 17, en las leyes, pues vemos a Dios como un legislador también en el sentido que eso lo vamos a ver más adelante, pero como autoridad, ¿no? Como que el que manda, mira, hagan esto y esto y esto. Y Josué dice también que en este de acá, ¿no? En el juicio que Dios pone sobre los israelitas.
Gemí le dice, o cómo debía ser, o cómo debía hacerse la serpiente también, ¿no? O sea, como que Dios, pues finalmente Dios estableció, aunque ese lo vamos a ver más claro en otra parte más adelante, pero sí aparece a mí toda la autoridad. Eh, Hay otra parte en la que veamos a Dios como autoridad, o sea, yo pienso que, bueno, ¿hay alguna otra opinión? No, hoy hay timidez, porque no está Johan. Eh, bueno, y Nubiecita también, y Clau, mejor dicho. Pero bueno, gracias a todos por las participaciones, está bien. Mira, por ejemplo, en la parte en la en la, ¿quién es capaz de poner a un Dios, a un rey eterno? Pues Dios. un Dios eterno, ¿sí? No, espera, tranquilo, estamos en clase, ¿sí? Entonces, Dios, él accedió, él puso un rey eterno, o sea que Dios es una autoridad que está aún por encima de esa ley. Y ahí está David, o sea, está cuando Dios pone las autoridades, él de alguna manera también está hablando de las autoridades, ¿no? De que él es una autoridad, ¿sí? Hola, Gemile. Hola. Bueno, entonces en ese sentido vemos también a Dios como autoridad, ¿no? Como la manera en la que él eh, en la manera en la que él pues establece a un rey y que luego más adelante promete establecer un rey eterno, que esa es otra parte muy interesante de la autoridad de Dios. Y es importante ver eso, ¿no? Porque mira que a veces nosotros, cuando uno, por ejemplo, uno escucha cosas muy terribles acerca del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Y pues sabemos que la escritura dice que todas las autoridades están puestas por Dios. Y en ese sentido, cuando nosotros sí puede ser, evidentemente muchas cosas de las que, o muchas decisiones que toma el gobierno en lo personal, yo no me encuentro de acuerdo, no estoy llamado a criticarlo. Hoy alguien me decía una frase muy importante y era que decía, "Ay, yo no estoy ya, a mí no me, a mí, hablando del trabajo, a mí no me contratan para tomar decisiones, no me contratan para tomar decisiones frente a la administración del colegio, en mi caso que soy profesor. A mí me contrataron para enseñar. Hay una persona contratada para que tome las decisiones y yo debo respetar eso, porque es el orden. Y esto lo dijo una persona que no es cristiana. Y me llamó mucho la atención lo que ella decía, porque nosotros somos muy fáciles, y empezando por mí, a la hora de criticar las autoridades que Dios puso. ¿Sí? Evidentemente podemos no estar de acuerdo, porque Dios nos da libre albedrío para eso, pero no, nuestro llamado no es a criticarlos o hablar mal de ellos, sino a orar por ellos. ¿Sí? Entonces ahí podemos respetar, esa es una pequeña aplicación que podemos hacer frente a la autoridad de Dios. ¿Hay alguna otra cosa en la que veamos a Dios como autoridad suprema? Listo. Bueno, tenemos a Dios como juez justo. Bueno, hay uno que es clarísimo acá. Juez justo. La serpiente de bronce. Sí, señora, sí, hermanita Paola, efectivamente. No es la hermana. Nancy. La hermana Nancy. Ay, Paola es perdón, la hermana Nancy, perdón, me equivoqué. Aquí me está corrigiendo mi corrector electrónico. Sí, mi hermanita Nancy. Sí, efectivamente. En la serpiente de bronce, ahí vemos un juicio de Dios, pero clarito, frente a las quejas del pueblo de Israel. Y eso es otra cosa que a mí también me llena de mucho temor de Dios, ¿no? Esa situación de la queja, cuando nosotros nos estamos quejando, ¿sí? Y escuchamos muchas quejas. Pienso que como colombianos somos muy dados a la queja. Entonces, entonces es importante esto, ¿no? Eh, Como Dios permitió pues no permitió la queja, sino que la juzgó de una.
Y aquí vemos un juicio en todo el sentido de la palabra. Listo. Protector misericordioso. ¿Alguien ve a Dios como juez justo en alguna Juez otra justo. parte? ¿No? Hola, De ¿me pronto, escuchas? Hola, sí, Milena, señora. Ah, es que no sé qué le pasa. No sé si esté bien, de pronto yo también lo veo en la parte del juez justo cuando crea el tabernáculo, donde no solamente fue para adoración, sino pues también fue un lugar donde se podían ofrecer sacrificios para el arrepentimiento del pecado. Sí. Yo estaba pensando lo mismo. Pues si bien hay Dios no imparte un juicio sobre alguien, sí está estableciendo una ley, ¿sí? Y hay una ley y una forma de gestionar, por decirlo de alguna manera, una forma de gestionar el tema del pecado. O sea, nosotros no dimensionamos, nosotros somos, yo les he dicho varias veces que nosotros somos eh, muy tranquilos con el pecado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y realmente el pecado es algo que requiere una gestión. Señora Milena. No, no, señor, estoy Mm. escuchando. Entonces, fíjate que Dios establece unas normas y una manera de gestionar toda esta situación del pecado, ¿no? A través de un tabernáculo y un sacrificio por el pecado. O sea, finalmente aquí también hay una situación. Ahora, Gemile me puede corregir. Cuando se establece un poder, en este caso aquí vemos el poder, los tres poderes del gobierno son, oh, llegó Claudita. ¿Me escuchan, niños? Sí, señora Gemile, ¡Ay, qué bueno! por fin. Los tres poderes son, Eh, ejecutivo, ajá, legislativo y judicial. eso lo establece un juez o quién lo establece. En la, Realmente esto va desde la misma formación del Estado, digámoslo así, ujú, el ente creador del Estado, ¿sí? Podría decirse que en el caso de un Estado convencional está en poder del pueblo, ¿sí? Que mediante una, en el caso de nosotros, una asamblea constituyente ujú, o en el propio proceso de formación, eh, el, la máxima autoridad, que es el pueblo, establece su forma de gobierno, porque ujú, eso hace parte dentro de la forma de gobierno. Y ajá, dentro de las formas de gobierno está la atribución de poderes, que eso permite que el Estado sea un Estado más garantista, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que es en el caso de un Estado sería el pueblo, pero en el caso que estamos hablando ahí es de Dios mismo que ha hecho esa distribución, digámoslo ujú. así. Y mira qué interesante lo que tú dices, la máxima autoridad es la que pone el estilo de gobierno, ¿sí? Y pues no sé si esto está, bueno, de pronto aparecerá más adelante, pero acá de pronto era más del de autoridad suprema, cuando pone a un rey, ¿sí? Él está estableciendo un modo de gobierno. ¿Quiere decir que la democracia está mal? ¿Ustedes qué dirían de acuerdo a eso? ¿Deberíamos tener un rey? Es una pregunta interesante, Pues yo porque si lo el modelo de gobierno que dice, ya te dejo la palabra, si el modelo que establece Dios, entonces es la monarquía, esta monarquía. Entonces la democracia está mal. José iba a decir algo y luego alguien por acá. entonces, pues en lo que entendí de la prédica es que lo único que puede tener los tres poderes como un rey es Dios, que si no puede, entonces el amor por el dinero lo corrompe y acá lo que pues como escuchaba en la prédica, bueno, creo que fue en la prédica, eh, y acá en el reinado, cuando hubieron reyes en Israel fue Cuando porque hubo. cuando hubo reyes en Israel fue porque el pueblo fue porque el pueblo lo pidió, pero Dios no quería.
Ok. Y Dios les advirtió lo que les iba a ir mal. Bueno, ¿hay alguna otra opinión? La opinión que tiene es muy acertada. De hecho, lo que pasa es que eso ha sido como un proceso evolutivo, digámoslo así, dentro de la sociedad, ¿sí? Ajá. Se considera que la democracia para los filósofos es la forma perfecta de gobierno, ¿sí? Un Estado democrático, social en ese momento de derecho como es el nuestro, ¿sí? Ujú. Pero la democracia es la manera más, según los filósofos del derecho, es la forma más clara de Estado, ¿sí? De representación. ¿Por qué? Porque pues el Estado, las personas son las que tienen voz, ¿sí? Y permiten ser gobernadas a través de un representante, digámoslo así, Ujú. ¿sí? Entonces, pero si nosotros vemos desde el nacimiento del Estado de la nación de Israel, no debería ser así, ¿sí? Pero pues como el ser humano es un ser humano corrupto y pecaminoso, caído, ¿sí? Tristemente, la manera de dividir digámoslo así, la concentración del poder, ¿sí? Ujú. Permite, entre comillas, que sea más imparcial. Ese es el propósito de la división de poder, ¿sí? Ujú. Que sea imparcial. Porque en el caso del ser humano, pues el ser humano es pecador. Y ocurre lo que decía, creo que lo decía Josu, que finalmente antes quienes nos gobernaban era, quien gobernaba a Israel, por ejemplo, era Dios mismo a través de los jueces, ¿sí? De los Ujú. sacerdotes, ¿sí? Pero fue por la rebeldía del pueblo que exigieron que un hombre fuera el que los gobernara. Y date cuenta que si nosotros vemos en esos capítulos hasta David, lo que ocurría cuando un hombre era el que gobernaba, ¿sí? Porque en Ujú. él estaba investido todas las autoridades. Él era el que Ujú. expedía leyes, él era el que juzgaba y él era también el que gobernaba, ¿sí? Ujú. Entonces, eso surgió, fue como consecuencia, la división de poderes surgió como consecuencia del autoritarismo que se presentaba en esos gobiernos monárquicos, ¿sí? Sí, señora. Gracias, Emile. Va, mi esposa quería hacer un aporte y luego John. Johncito. Para apoyar lo que decía Josué y lo que decía Gemil, que en Isaías 33:22 habla de que Dios es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Y pues que un día en el nuevo milenio pues volverá una teocracia perfecta, pero que por ahora pues es un privilegio, por ejemplo, que en Colombia haya esa separación de poderes porque nos cuida más la libertad que Dios nos dio que en otros países donde ahorita no hay esa separación de poderes, como en Corea del Norte. Ujú. Gracias, mi amor. John, señor. Bueno, pues iba a comentar dos cosas. Una cosa es lo que acaba de decir Dorita, precisamente que al final de todo, cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva, Dios muestra que finalmente el gobierno perfecto es una teocracia, que es lo que estaba diciendo Dora. Y que definitivamente cualquier sistema de gobierno que no sea guiado por la palabra de Dios, pues no va a funcionar. Por ejemplo, cuando se fundó los Estados Unidos se fundaron en base a su constitución y los hombres los primeros hombres que estuvieron en el poder eran cristianos y se basaban sobre esos preceptos bíblicos y por eso Estados Unidos fue una democracia muy fuerte que se estableció como potencia. ¿Mm? Entonces, a la final de cuentas, bueno, digamos que ya son temas históricos lo que comentaba ahorita Emil, pero básicamente cualquier sistema de gobierno va a ser demostrado que no sirve para nada, porque al final
lo único que va a prevalecer y que siempre ha prevalecido es la teocracia, que sea Dios reinando, como lo decía ahorita Dorita, que lo recordaba muy bien. Gracias, John. Cito. Ya, bajo la mano. Sí, efectivamente, o sea, pienso que alguna vez escuchaba en una prédica que decía que en la medida que que aparece más el pecado, aparecen más leyes, más restricciones, más normas para cuidarnos, ¿cierto? Es un pueblo con mucho pecado. Exacto, un pueblo con mucho pecado genera muchas normas. Entonces, pienso que efectivamente sí, o sea, realmente lo que Dios espera es que haya una gobernabilidad y una posibilidad del Estado, ¿sí? Pero, digamos, la forma ideal era lo que Dios propuso en jueces. Y como bien lo decía Gemiles, y era lo que Dios propuso en jueces, eso era el, eso era la, ese era el modelo de gobierno a través del sacerdocio, también como mencionaban acá mis hermanos, la familia Linares Malaver, o sea, ahí va primero, digamos, ese era como el diseño original de Dios. Y finalmente eso va a culminar, el Mesías también está llamado a culminar ese proceso político y de gobierno, ¿sí? Y algo que quiero llamar la atención frente a eso es que aún la Biblia, fíjate que la Biblia pueden pasar dos cosas. Si yo tengo una lectura muy ligera de la Biblia, podría decir, ah, no, lo que Dios quiere es una monarquía. Porque mira, ahí está el rey David, él eligió a alguien que iba a ser como rey, prometió que era una monarquía lo que iba a prevalecer siempre. ¿Sí? Entonces, una lectura muy ligera de la Biblia es muy peligrosa. Y segundo, es como nosotros, finalmente lo que Dios quiere es la viabilidad, la libertad de las personas. ¿Sí? ¿Cuántas normas había al principio en el paraíso? Una. Solo había una norma, no coma de este árbol, pare de contar. Y ya hablábamos, no me acuerdo si fue con Dora, o con mi esposa o aquí mismo, pero nosotros hablábamos de los estados hablando de la ley de Dios, que pues son hartas normas, son varios libros de normas, pero no hemos visto el código contencioso administrativo sí, de todo lo que tiene que estudiar un abogado, pues son un montón de normas, pero increíble, o sea, son muchas, ¿sí? Entonces, eso hace pues que efectivamente seamos un estado, pues, que quiere mucho, pues, que necesita muchas normas. Bueno, vamos con protector misericordioso. ¿En qué podemos ver esto? Uy, acá sí que pasa mucho eso. Protector misericordioso. Sí. En el sacrificio pues lo estaba protegiendo de tener que sufrir las consecuencias de su pecado. Y el Mesías también era para eso. Y la serpiente de bronce los curaba y los protegía. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿El sacrificio evita la consecuencia del pecado? No. Y eso fue lo que tú dijiste. Lo cubre. Sí, lo cubre. Milena, ibas a decir algo. Sí, Señora, ¿aló? ya, ahora sí, sí, señora. Ahí sí. Sí, señora. Gracias. Cuando, pues en la parte de protector misericordioso pensaba, pues el tema del tabernáculo efectivamente, y era al tema de hacerla, como le dijera, como el espacio, por decirlo así, para que la persona venga y se arrepienta. Entonces ahí yo veo la misericordia. Igual en el tema de las serpientes, que aún así, a pesar del pecado, y que el pueblo pide perdón al Señor y su misericordia se ve cuando pues les da la opción también para que de mirar a la serpiente. Entonces ahí también veía su protección y su misericordia. En el tema del reinado de David, asimismo también veía porque la promesa que
que hacía de Jacob a Judá. Entonces yo pienso que en cada una de ellas se puede ver su protección y su misericordia. Gracias, Milena. Sí, señora. ¿Alguien más? Mi hermano, la familia Linares iba a decir algo. Sí, señor, era el de la serpiente de bronce, la misericordia que tuvo en ofrecerle la serpiente para que se pudieran salvar. Excelente. O sea, Dios no nos deja, gracias, efectivamente, Dios no nos deja en el pecado o en las consecuencias del pecado, ¿sí? Sino que aún nos da medios para poder alcanzar el perdón. Siempre ha sido por fe, todo el tiempo ha sido por fe, ¿sí? Y es importante tener en cuenta eso. O sea, el primer preocupado acerca de las consecuencias del pecado es Dios, por eso Él nos podemos ver, digamos que lo podemos ver como actuando de diferentes maneras para poder gestionar el pecado. Ahora, es importante tener en cuenta, o más bien a mí lo que me hace ver las intervenciones de mis hermanas y de Josu es el hecho de que todas las disposiciones de Dios muestran su misericordia y su protección. ¿Sí? El hecho nada más de que Dios se interese por un pueblo y se interese por las cosas que pasan a un grupo de seres humanos muestra su misericordia. ¿Aló? Entonces sí pienso que es importante eso, ¿no? Ver la misericordia de Dios ahí es maravilloso. Ahora, veamos acá en estos pasajes donde vemos a Dios como, no sé si alguno tenga algún otro comentario. Listo, entonces vamos con el siguiente. Espíritu omnipresente, ¿lo vemos aquí en alguna parte? En todo, Dieguito, en todo se ve, o sea, pues el hecho de que viera la maldad o viera las circunstancias o en todo momento él estaba presente, él estaba observando todo y siendo partícipe de todo. Uh-huh. Es verdad, pero ¿en qué vemos la acción del Espíritu Santo en estos episodios en particular? Se le revelará a Isaías y a todos los profetas eso. Esa es una buena participación, o sea, una participación del Espíritu, quiero decir, ¿sí? Efectivamente, fue el Espíritu Santo el que reveló las profecías para el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso fue algo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos el Espíritu de Dios actuando, ¿sí? Aún cuando vemos en el episodio, ¿quién es el que le revela a David la promesa que Dios le hizo? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? Un profeta. Del profeta Natán. El Espíritu Santo a través del profeta Natán a través del profeta Natán, Dios le revela a él la manera en la que va a hacer, cumplir su promesa, ¿sí? Entonces acá vemos mucho eso. Igual, por ejemplo, el Espíritu Santo fue el que inspiró la ley para que los profetas hicieran para poder todo el sistema sacrificial y todo lo que eso refleja. En estos días he estado repasando acerca de eso y es divinamente inspirado como cada una de las cosas, cada uno de los mobiliarios del templo, cada una de las cosas que se pusieron ahí, reflejaban la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso pues también vemos ahí el Espíritu Santo. No sé si mis hermanos algunos lo vean. ¿No? Matías, ya que estás ahí, me haces eso, gracias, hijita. Eso. Muchísimas gracias. Sí, Dieguito, o sea, te insisto que así como tú lo dices, o sea, en ese contexto, sí estaríamos viendo el Espíritu Santo actuar a través de cada uno de los profetas y en cada una de las
órdenes. De hecho, en cada una de las órdenes que daba a través del, ya fuese en el caso para la construcción del tabernáculo, a través de Moisés, todas las órdenes que daba, o a través de los profetas ya posteriormente que se manifestaron y, y dieron profecía no solamente para el pueblo de Israel, para nosotros, para la venida de Cristo Mm, y para el David en particular. excelente, gracias. Sí, señora, tienes toda la razón. Listo, omnipresente. Pues lo decía la palabra, espíritu omnipresente. Eh, aquel que todo lo sabe. Uy, miren, se está llenando el vaso de la sabiduría. Vamos acá entonces aquel que todo lo sabe. Eso es impresionante porque aquí podemos ver, además de eso, la eternidad de Dios. Ahorita vamos a ver cómo. Pero ¿cómo vemos aquí a Dios como aquel que todo lo sabe? Que saben lo que va a pasar en el futuro y se lo revelan los profetas. Exactamente. Josué llegó con la... Entonces, sí, vemos acá en el episodio 20, en las profecías, cómo Dios sabe, no solamente sabe lo que pasa en el corazón, sino sabe lo que va a suceder en el futuro. Y eso es también muy importante y muy especial, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo vemos en el episodio 18, cuando él sabía lo que estaba murmurando el pueblo contra él. También es otra parte importante. No sé si mis hermanos lo ven en alguna otra parte. No, listo. Continuamos. Persona que se relaciona con otros. Uf, eso se ve muchísimo también en estos episodios. En los profetas, ¿De qué manera lo ves en los profetas, José? pues que les revelaba eso, ¿Qué? les revelaba lo que iba a pasar. ¿Y te También también cuando Moisés intercedió con él, pues tenía que haber una relación entre ellos. Ajá, o sea, fíjate cómo, recuerda lo que decía, dice, vino a mí palabra de Jehová, lo que dicen muchos profetas, no vino a mí palabra de Jehová. Y empezaban a hablar no solamente a través de las escrituras, sino a veces les llegaba revelaciones como a Daniel. Entonces ahí tenemos, pues obviamente un esquema de comunicación muy amplio que utiliza Dios en medio de todas estas, en medio pues de estos episodios. Y lo que dice Josué en medio, cuando Moisés intercede y Dios escucha a Moisés, pues ahí vemos también la comunicación que ellos tenían. ¿Hay algún otro episodio que vean ustedes que vemos a Dios comunicándose? Por ejemplo, ¿qué tal el tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del Sí, tabernáculo? comunicarse con el pueblo. ¿De qué manera? ¿Cómo Dios quería relacionarse? Pues, o sea, quería estar con el pueblo, pero él es demasiado santo para hacerlo. Entonces hizo el templo. El Bueno, el tabernáculo. tabernáculo, y Aquí no todavía no estamos está ni el siquiera en templo. el templo. Aún no está el templo, entonces, A través, pienso yo también que ahí a través del tabernáculo el ser humano podía venir ante él para adorarle y para pedir perdón. Entonces esa también es la forma de comunicarse. Excelente. Mira lo que dice Éxodo 29:43. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Sí? Leía también acerca del tabernáculo que ninguna de las cosas fue dada a la creatividad de los hombres, sino que todo fue un diseño especial porque tiene que reflejar la habitación de Dios o la forma en la que Dios se relaciona, ¿sí? Entonces tenía que reflejar ese mundo espiritual, tenía que verse reflejado ahí. O sea, fíjate que Dios no solamente estaba comunicando a través de palabras, sino a través de todos los elementos, de todas las
acciones que habían dentro de ese tabernáculo y de todas las cosas que sucedían dentro del tabernáculo, el sacrificio, los sacerdotes, el vestido de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Todo eso comunica de Dios, ¿sí? Dios no solamente se comunica de manera verbal, de manera usando palabras, sino que además utiliza estos símbolos, todos estos símbolos los utilizó. Fíjate que también se comunica con David, señora. Y que le reveló también como la sombra de cómo iba a ser el nuevo pacto, de todo el sacrificio de Jesús, porque pues todo ese tabernáculo, como explican hebreos, significaban cosas más allá, Ajá. más espirituales. Eran una Como sombra de darle lo una sombra. espiritual, efectivamente. Entonces, fíjate, todo esto acá podemos ver toda esa manera. Dios está, por eso es chistoso que a veces digamos como que Dios, revélame. Sí, es gracioso porque finalmente eh, Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Sí? Entonces es importante eso, tenerlo Y presente. pensaba, Señora, por favor, sí. y pensaba también, pues, cómo es Dios de amoroso y misericordioso, que desde el inicio de los tiempos Él nos busca. Él nos busca a pesar de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, de nuestras ofensas. Él está dispuesto ahí a que estemos ahí para venir ante Él. Y es esa comunicación constante que Él quiere que nosotros tengamos para con Él. Y es bonito poder ver eso. Gracias, sí, efectivamente. Y es chévere que lo veamos de esa manera, ¿no? Fíjate que no hemos llegado al Nuevo Testamento, que es lo que siempre dice la gente, ay, es que Dios es el Dios del Antiguo Testamento que era lleno de ira. Acá yo no veo, o sea, evidentemente la ira de Dios aparece, pero aparece también su amor, ¿sí? Aparece de esa manera profunda su amor. Por eso es que yo quiero insistir un poco en las lecturas ligeras que hacemos de la Escritura. No lo digo por mis hermanos que están acá estudiando, o con los que estoy estudiando en este momento, sino también en las personas, o sea, cuando una persona va, lee un poquito la Biblia, luego saca un versículo y de ahí arma 10.000 cosas. Sí, o sea, tenemos que ser muy juiciosos y muy temerosos de compartir la palabra, de meditarla de esta manera, de estar meditando en lo que dice la escritura y compartir lo que meditamos con otros, de buscar la corrección, de estudiar, porque a veces de verdad llegamos a conclusiones muy interesantes a través pues, de ideas digamos, muy mal analizadas, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Algo más? Listo, vámonos No sé. Gracias. Vamos ahora con Padre Amoroso. Uy, padre amoroso, Dieguito, también en el hecho de que nuevamente volvemos con el tema del tabernáculo, eh, porque pues era la manera en que él se estaba mostrando, como ya ahorita lo dijeron uno, para que su presencia permaneciera en medio del pueblo, pero Ujú. más allá de eso, para también mostrar su amor en que aún, pese a que no había manera en ese momento más que esa para comunicarse el pueblo con Dios, mostrar misericordia en cuanto a qué hacer con el pecado de cada uno, con el pecado del pueblo en sí. Eso es una muestra de Padre amoroso. Exactamente. O sea, fíjate que hay muchas maneras. Fíjate, por ejemplo, también como lo hace con David, ¿no? Mariana, señora. Yo creo que acá en la serpiente de bronce, pues porque ellos vieron que pues estaban muriendo y eso, entonces ahí sí le pidieron perdón y pues Dios tuvo compasión de ellos. Muy bien, efectivamente. Como Señora, que mostró su amor. exactamente, sí. Claudita,
Buenas tardes, primero que nada, que casi no nos hablamos. En las profecías de la venida del Mesías, es definitivamente una muestra de amor enorme porque pues, finalmente es el Salvador único y verdadero. El resto eran corderos que mataban, pero no había una sangre pura como la de Cristo, ¿no? Y eso es, pues imagínate qué más amor que ese, ¿no? Gracias, Claudita, sí. Emile, ¿te ibas a decir algo? Bueno, Yo pensaba Mile, por favor. en lo mismo que hablábamos hace un rato, el hecho de que Él nos busque, de su paciencia, porque realmente es mucha la paciencia que Él tiene para con nosotros. Entonces pienso que también ahí está el que a pesar yo creo que, pues no sé, el tema de cuando uno castiga a sus hijos, que a uno le duele y que tiene que asumir las consecuencias, pero también eso es con el fin de que aprenda, o si no, pues no va a aprender. No, y peor que eso, o sea, yo pienso que un hijo no reprendí. Mira, yo ahorita, hoy casualmente en el colegio pasó una situación, pero que uno ve los caprichos de los pelados, o sea, uno ve cómo son tan caprichosos y eso es fruto de papás que no corrigen, papás que no corrigen, que no disciplinan, que no ponen límites. Entonces, ellos hacen básicamente lo que quieran y se pasan por la galleta a cualquier autoridad y lo que sea. Y luego se van a estrellar con eso, o sea, se van a estrellar con... También estos días he visto algunos videos de personas que no tienen ningún respeto por la autoridad y finalmente los arrestan y gracias dan con policías muy, pero sí, personas como pues porque soy yo y puedo hacer lo que me dé la gana, entonces el policía les dice no, qué pena contigo y se los llevan arrestados. Entonces yo creo que cuando un padre pone un límite, y más Dios, cuando Dios te pone un límite es porque realmente está cuidándote y está mostrándote su amor. Gemile. Mi Dieguito, también esto te iba a decir, finalmente también vemos el Padre amoroso en la medida en que cada vez que el pueblo iba arrepentido, o sea, cada vez que Moisés intercedía por el pueblo, o incluso los mismos profetas le hablaban al pueblo, era una manera de mostrar el amor, ¿sí? Ujú. Porque éramos apelando a la misericordia de él, ¿sí? Apelando a ese amor de padre como Sí, una petición. Cuando el pueblo estuvo, cuando ocurrió el tema de las serpientes, date cuenta que Moisés acudió al Señor porque el pueblo le estaba pidiendo perdón, ¿sí? Como cuando uno llega a un padre pidiéndole perdón, pero también pidiendo. Dice que la palabra del Señor nos dice que qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra o un pescado y le da una serpiente. Así actúa el Señor con nosotros, proveyéndoles todo en ese momento. Ujú, exactamente. Proveer. Ahí hay una cosa, esa es una palabra clave. ¿Alguien más? Mariana, creo, alguien quería hablar. Dale, Claudita, señora. Mi Dieguito, me ponía a pensar que en el mismo reinado de David, fíjate, él actuó terriblemente mal, terriblemente mal. Si Dios hubiera actuado con justicia, uy, pues le habría ido muy mal a David. Y fíjate que siempre fue como el padre amoroso. Lógicamente no nos libera del castigo, no nos libera de nuestras consecuencias, pero incluso mostró amor con David desde el inicio hasta todas las cosas que hizo mal. Pienso que Dios actuó con justicia. O sea, finalmente Dios. ¿Te Sí. acuerdas cuando David dice, Dios le dice a David, tus pecados fueron remitidos? ¿Quién pagó por esos pecados? Jesús. Cristo. Sí. Porque todavía no Sí, pero sí, Jesús pagó por los pecados de David. sí pago por eso, pero es mejor no spoilear. Exacto. Pero Sí, igual fue justo, pero
eso mismo hace un padre, es justo, ¿no? Entonces está la justicia, pero está el amor. Sí, señora. Bueno, mis hermanos, pues sí, vemos acá todas estas formas en las que podemos ver la bondad y la gracia de Dios. Entonces, pues no alcanzamos a cubrir todo, apenas llevamos la primera línea. Espero que la próxima la podamos terminar y entramos a un tema súper interesante y que está re de moda en estas fechas. Entonces, pues les agradezco mucho. Simplemente quería cerrar con el comentario de que, fíjate que todo esto apunta siempre, miramos, por ejemplo, a Dios como Padre amoroso, como su relación, todo eso siempre apunta a Jesús. O sea, la manera en que nosotros podemos resolver el problema del pecado es a través de Cristo y digamos que esa es la provisión, por eso decía, ahorita alguien mencionaba esa palabra, Dios hace todo esto, fíjense, todo este camino que hemos llevado para que se vuelva la provisión de Dios acerca de cómo las personas pueden resolver el problema del pecado. Sí, esa es la provisión de Dios, eso es lo que hace un padre, eso es lo que hace un Dios que se quiere comunicar, alguien que todo lo sabe, que es misericordioso, que es justo además, y que es la autoridad, ¿sí? Podemos ver toda esa provisión de Dios que cada vez se va cerrando, cerrando, cerrando hasta que apunta a una sola persona, que es el Señor Jesús. Y eso es muy interesante, ¿no? Muy chévere. Entonces, bueno, la próxima seguimos con los otros atributos que nos faltan. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos por sus aportes. Vamos a orar, mis hermanos, para acabar en este tiempo. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por tu provisión para nuestras vidas, por tu amor y tu compasión. Gracias por estos preciosos hermanos y las personas que ven este material, Señor. Permite que sea para edificación de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir y hacer. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Los dejo. Muchísimas gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao a todos, gracias, Diego. Chao, Gracias, gracias. bendiciones.